Entonces debería de ser algo. El problema es que tampoco existe una pena que imagina lo mandan un poco a la cárcel, ¿no? Sale el link, así como tocaron sale el link. No podés llenar la cárcel tampoco de borracho porque ya no hay lugar para los que afanan y por eso no hay que llenar. Alguna forma debería haber, no sé, algo que tendría que hacer, ¿no? Bueno, la finalidad preventiva que tiene el seguro es muy importante y es la más importante. Porque hace que la persona tenga la mentalidad de decir, el seguro cubre, está en vista de los perjuicios que sufre el tercero para reparar el daño. Cero bola. Pero, ¿sí?, que la persona no tenga conductas temerarias. Es decir, si yo tengo un seguro que me cubre todo, hago lo que quiero, igual el seguro. Tengo todo riesgo, le cubre al que se murió y también me compro el auto nuevo. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Una franquicia o algo, viste, que esto digo la franquicia es lo que hace que la persona, bueno, entonces vos te pones a pensar, si ya los jueces dijeron que no es culpa grave estar alcoholizado, bueno, algunos saben alcoholizar, van a cuidarse para que no le toque la multa, que es alta, si debe tener un control. Pero ya en realidad le beneficia más al que causó el daño que a la víctima. Porque ese que causó el daño está siendo reparado. Esta persona tuvo una condena penal, ¿sí?, por lesiones graves, pero no sé qué otros cuántos delitos más. Fue condenado penalmente. O sea, todo cerró en la responsabilidad. Lo dieron como responsable, pero la compañía tiene que cubrir. Entonces no siente el peso de la responsabilidad. La compañía le tendrá que repetir a él, pero no sabe si tiene algo que sabe. Y no creo que le repita, porque si ya tiene el fallo superior que le avala el pago, no creo que sea. Bueno, y ahora van a estar alambrando las compañías aseguradoras respecto a eso, porque no van a saber cómo hacer en los casos futuros, lo que ya les estén pasando, que van a querer llegar al superior o ya tienen un fallo que es en realidad aplicable a todos los similares. Imagínense, la mayoría, muchísimos accidentes, bueno, digo la mayoría es la que me exagerando, pero muchísimos accidentes es por alcoholemia. Por manejar a máxima velocidad o... ¿Cómo pudieron comprobar, digamos, que realmente era alcohólico y que él estaba alcoholizado no fue el motivo del accidente? ¿Cómo pudieron comprobar eso? Se dedujo eso. Se dedujo, pero ¿qué prueba de deducción? Dedujo eso. No hay una prueba, pero a prueba de la prueba, por ejemplo, si le fallaron los frenos o otra cosa, pero 1.68. Capaz el estado de debilidad que tenía no causó en esa persona, porque por ahí depende del peso de la persona, de la estatura, no es lo mismo que vos tomas una copa de vino que por ahí o él que toma una copa de vino que es por ahí más grande físicamente, ¿no? Y la persona y la tolerancia, Claro, entonces no quiere decir que porque te haya tomado un vaso, eso le haya quitado la facultad de manejo que tenía y le haya provocado el accidente. Entonces se deduce esas cosas por jurisprudencia, yo creo que capaz por fallos médicos. pero eso tendría que hacerse algún tipo de prueba. Sí, Bueno, debería justamente ser, si es así, entonces bueno, vamos, ¿qué pruebas tenemos científicamente, por ejemplo, para Estábamos operando medio Es el excelente trabajo del abogado que tuvo que probar eso. O sea, a mí me parece bueno, digamos, porque en este caso, por lo menos la familia de la víctima recibió algo, bueno, pero lo que sea, y tal vez si te pasa hoy y así, y nada, y se fue con tu hijo así. Y es lo que le pasó al niño, sí, al de Flores, que le toqué en realidad el distinto, no era por el gol, pero que le toqué la cobertura y al final no pudo por nada. El de Flores, que tenía 30.000 pesos por el daño a la víctima, el topeo de cobertura, y al final la Corte Suprema le respetó el topeo y cobró 30.000 pesos a fecha de hoy. La víctima. Gracias.
Gracias. Muchas Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Bueno, estamos, sí, se puso. Estamos comenzando. ¿Recibió el correo? ¿Eh? ¿Recibió su correo? Correo electrónico No, de los trabajos. en la plataforma. Sí, deben estar ahí. No miré todavía, no miré eso. Pero deben estar. Voy a poner para que se vea el PowerPoint. Sí, deben estar ahí. Tengo que corregir ahora este fin de semana, voy a corregir. Claro, porque me había pedido un soporte también. Usted que le traigamos. ¿Le podemos descargar? No, dame a mí. ¿Tarjeta? No, voy a imprimir, está bien. Ah, bueno, no hay problema. Le pueden dejar acá o le pueden dejar a Laura, va a estar a las 1:30. Sí. Y ella me entrega o lo pueden traer la próxima. Lo importante es que para que la nota quede registrada. ¿Sí? Yo subí, pero... Yo subí, Yo subí también. Y como usted había dicho que necesitaba ese... Sí, más para tener yo como constancia. Claro. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que ya tuvieron conmigo en un momento, ya lo hemos visto, pero vamos a empezar un poco con lo que es responsabilidad civil. ¿Sí? Vamos a tomar este tema, vamos a ver la normativa, ¿sí? Vamos a ver la ley de seguros, vamos a ver un poco el código nuevo, cómo está regulado en el código nuevo y una resolución de la superintendencia. ¿Sí? Lo bueno de la responsabilidad civil, ¿sí?, es que es lo que más se trabaja, es lo que más trabajamos nosotros en la carrera, es lo que mayor venta hay, es lo que se usa, es lo obligatorio, por eso se vende más. ¿Sí? Tenemos muchísimos tipos de cobertura de responsabilidad civil, los que trabajan ya lo van a ir viendo, pero lo que se vende es lo obligatorio. Seguimos con esa mentalidad, ¿sí?, que me obligan por ley, entonces yo voy y contrato un seguro el más barato posible, por favor, y después nos vemos con problemas que no podemos resolver, ¿sí?, de tipo económico. Vamos a hacer un panelito de la ley del nuevo código, que es la ley 26.994, para entender a qué se refiere, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad, ustedes ya deben saber, ¿sí?, viene el término responder, dar respuesta, ¿sí?, por las conductas realizadas que causen daño. Perdón. Que causen daños a terceros, ¿sí?, a otros sujetos que sin intervenir necesariamente en el acto sufren un menoscabo, ya sea a su patrimonio, a su persona, a sus bienes, a causa de un acto. ¿Sí? Lo más importante de la caracterización del acto en sí, ¿sí?, del acto en sí, es que, bueno, esta es la definición, ¿sí?, es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro. Esta es una definición medio larga, ya medio explicativa, pues la podemos resumir. Ya sea por no cumplir su obligación pactada, responsabilidad contractual, o violar el principio de no dañar responsabilidad extracontractual, habitualmente se perfecciona mediante el pago de una indemnización. ¿Por qué puse entre paréntesis responsabilidad contractual y extracontractual? Porque así estaba regulada en el antiguo código, ¿sí? Este código sacó la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, pero, ¿sí?, le da un mismo marco a todo, legal, una misma normativa legal, pero a mi entender y considerar, existe, ¿sí?, técnicamente esa distinción, sigue existiendo. ¿Por qué? Porque si medio un contrato, un pacto entre partes, ¿sí?, la responsabilidad sí o sí se va a tratar en base a lo que está escrito en ese contrato y ese pacto. No
se va a poder ir más allá de eso. Yo con ese contrato voy a demostrar si hay daño. Yo no puedo decir, ella es responsable, ¿sí?, civilmente por el daño que me causó porque no cumplió el contrato que yo pacté. Yo le contraté para que ella preste servicio y me haga mi fiesta de casamiento. Y ella me dijo que le iba a traer a Shakira, que le iba a traer a Maluma, que iba a hacer la comida, el DJ y todo. Resulta que me trae a Moni Encina, a Pablito Ruiz, sin desmerecer, pero sí, Buenos grupos. son buenos grupos, pero no eran lo que quería la novia. ¿Sí? Que eran artistas internacionales. Pero cobró por eso. ¿Sí? ¿Cuánto le Llevó dio una para torta de California muy rica y yo le había pedido una torta que tenía que tener como motivo, ¿sí?, una pareja bailando reggaetón. Entonces, el juez, ¿qué me va a decir? Acredite el daño. ¿Yo cómo voy a acreditar el daño? Con el contrato. Acredíteme que usted pagó. ¿Cómo yo sé que la señora le cobró ese monto? Y porque en el contrato dice que ella me cobraba $1.200.000 y que este contrato sirve como recibo suficiente. ¿Sí? Si el contrato no dice eso, ella puede decir, no me pagó. Yo hice la fiesta para que no quede sin fiesta, pero la señora me entregó solo 100.000 pesos y saca un recibito de un ticket, de una transferencia por 100.000 pesos, y esa era solo la seña que yo le había entregado. Y ella dice que es lo que yo le pagué. Entonces la ley quita esa distinción de contractual y extracontractual al definir, pero yo para resolver una cuestión necesito necesariamente, valga la redundancia, el contrato, si no, no puedo resolver. Cuando hablamos de seguro y una compañía es citada, ¿sí?, en garantía en un proceso judicial o es demandada por el propio asegurado, ¿cuál es su carta de presentación? La póliza. ¿Sí? Mi responsabilidad está acá. Deviene de este papel. ¿Yo cumplí o no cumplí? Si yo no cumplí, su señoría va a decir, no, usted no cumplió con el contrato, tal cosa. Tal cláusula del contrato no va, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero sin el contrato no podemos hacer nada. Cuando hablamos de responsabilidad civil, que se trate de pactos realizados entre sujetos en derecho. ¿Sí? Cuando se le pregunta en el examen qué tipo de responsabilidad existe y te pongan contractual y extracontractual, es falso. Nosotros no tenemos más esa regulación. ¿Sí? Quiero que esto quede bien en claro. ¿Sí? No existe más en la ley responsabilidad contractual y extracontractual. Pero cuando me voy a un juicio y no llevo el contrato, le firmo que ustedes van a perder. Necesitan sí o sí el contrato. El juez no puede hacer nada en un juicio de responsabilidad civil si no tienen contrato. ¿Entienden? Entonces estamos yendo para allá y para allá. No solucionó una parte, ¿sí? Entonces ellos redujeron, ¿sí?, la regulación legal y nos complicaron un poquito en algunas cuestiones, ¿sí? ¿Y por qué cree que hicieron eso de unificarla, digamos? Porque la base era lo mismo. La base era lo mismo, se distinguía en cuestiones de prescripción, ¿sí?, en algunos que otros requisitos, pero la esencia de lo que es la responsabilidad civil servía para ambos casos. Yo, para que exista, ¿sí?, bueno, vamos a ver, yo le distingo acá, ¿sí?, yo le voy a mandar esto, pero no está regulado.
¿ok? Para que exista responsabilidad, la ley fija los que son los elementos de la responsabilidad, lo que tiene que configurarse sí o sí para que exista responsabilidad civil. Entonces, esto es la base de la responsabilidad civil y es indistinto para la contractual y la extracontractual. Entonces ellos dijeron, vamos a empezar a regular, vamos a establecer cuáles son las funciones de la responsabilidad civil, para qué está, para qué sirve, ¿sí? Y cuáles son los elementos que deben darse para que se configure la responsabilidad civil, sin importar el tipo. Entonces, si es una responsabilidad que yo voy a reclamar en base a un pacto, bueno, presentaré como prueba principal la prueba por escrito, que es el contrato. Si es extracontractual, por más que no exista la diferencia, yo deberé comprobar el hecho o la conducta, ¿sí?, antijurídica que causó el daño. ¿Sí? Entonces, la ley lo resume y dice, ¿existe daño? ¿Alguien sufrió un daño? ¿Sufrió menoscabo a su patrimonio, a sus intereses, a su vida, a su persona, a sus afectos? ¿Existe un daño? Existe un responsable. ¿Sí? Hay que buscar quién es el responsable. Ya da por hecho, ¿sí?, ese daño que antes existía, el daño material y el daño moral en el código, ¿sí?, como primera instancia, ¿sí?, en la ley lo pone tres circunstancias, la regula específicamente, agrega la pérdida de chance. Está el daño material, que ya estaba, el daño moral, que ya lo teníamos en el otro código, pero agrega la pérdida de chance. Avanzamos, ¿sí? ¿Avanzamos en qué sentido? En que se agrega uno de los rubros que se han indemnizado ya durante hace más de 10 años, se vienen indemnizando por los jueces. Hay rubros que se indemnizan y que no están regulados, ¿sí? La pérdida de chance, el daño estético, ¿sí? También se indemniza lo que es afectaciones el daño psíquico, ¿sí? Esas tres cuestiones que no están reguladas, ¿sí? Es fácil reclamar judicialmente estos tres porque ahora yo tengo un marco legal. Ya la ley me dice qué es. Entonces, el juez, si lo identifica, me indemnizará. Por doctrina se reclaman los otros. Se siguen reclamando y el juez sigue condenando al pago. ¿Sí? Vamos a necesitar otra reforma para que introduzca esos conceptos indemnizatorios, esos tipos de daño. ¿Sí? Cuando hablamos del daño material, vamos a hacer un resumencito, ustedes sabrán del tema. ¿Sí? Hablamos del daño emergente y el lucro cesante. ¿Sí? El daño emergente es el menoscabo, ¿sí?, específico, o sea, la disminución, ¿sí?, al patrimonio, a los bienes que yo no pueda acreditar fehacientemente, ¿sí? Ese daño emergente es el resultado directo, ¿sí?, inmediato del acto antijurídico o de la acción antijurídica, o sea, que viola la ley. Por ejemplo, la compañera pasa por acá, me empuja el proyector y cae mi proyector y mi computadora. El daño emergente es el daño que sufrió la computadora y el proyector. ¿Cuánto vale el proyector? 5.000 pesos. ¿Cuánto vale la computadora? 14.000 pesos. ¿El daño emergente cuánto es? 19.000 pesos. ¿Listo? Yo lo puedo evaluar económicamente sin ningún tipo de complejidad. Lo mismo pasa con los vehículos. Se puede tasar, se puede acreditar, se pueden hacer pericias y yo sé cuánto vale, ¿sí? Lo mismo las pérdidas sufridas, ¿sí? Me hice hierba. 25 hectáreas de hierba cosechada en un buen periodo equivale a tanto de dinero, ¿sí? Es lo que dejó
dejé de tener. Tenía y lo dejé de tener. El lucro cesante, a diferencia del lucro cesante, genera mucha confusión con la pérdida de chance. Hay que saber diferenciar. ¿Sí? El lucro cesante, como ustedes saben, ¿qué es? Lo que se dejó de percibir, ¿no es cierto? Todos saben eso, lo habrán escuchado. Es lo que yo iba a percibir, un ingreso económico, una mejora del patrimonio, ¿sí? Una actualización de mis bienes que a causa de tal hecho antijurídico, de tal circunstancia, no se produjo. Esto puede ser, ¿sí?, por un hecho extraordinario de la naturaleza, del humano, o puede ser por el no cumplimiento de un contrato. ¿Sí? Yo pacto con ella que yo le pago 100.000 pesos, ¿sí?, por un bono que sortea una camioneta Hilux. Ella tenía 25 bonos. Compré yo todos los bonos, no tenía que ganar suyo. Resulta que al momento de entregarme el premio, cuando sale el bono, ella me dice, no, pero lo que yo vendí no me alcanzó para comprar la camioneta. Ese es un lucro cesante que es medio difícil, que es un caso medio complejo, pero yo te digo, mira, tengo que decirle al juez, ella tenía 25 bonos. Eran solo 25. Te va a preguntar, vos tenés que acreditar si es que alguien más. Sí, 25. Yo gané, salió mi número. Ella me tiene que dar la camioneta. Yo ya tenía asegurado mi patrimonio de la camioneta porque sabía que yo era la única que había comprado todos los bonos. Yo ya estaba esperando a que me entreguen. No estaba esperando el sorteo, estaba esperando que me entreguen. ¿Sí? Ella dice, pero lo que yo vendí de bonos, los bonos que yo hice, calculé mal y no me alcanza para pagar la camioneta. ¿Vieron la rifa? A veces salen mal las rifas, terminamos perdiendo más las que ganamos. Bueno, a mí no me interesa, yo quiero la camioneta. Tendré que sacarla de donde sea y entregarme la camioneta. Yo contaba en mi patrimonio con la camioneta. Lucro cesante. El ejemplo otro más claro, más común, yo le doy el del taxista, un ejemplo que vemos todos los días. Le chocan al taxista, el taxista tiene el auto súper chocado, que no le sirve para moverse, para trabajar, lo tiene que dejar en el taller por 30 días. El taxista demanda los daños emergentes, es decir, el daño sufrido por el vehículo, ¿sí?, el costo de la mano de obra, el costo de los repuestos, ¿sí?, y quiere cobrar lo que él no va a trabajar durante 30 días, que es el lucro cesante. Yo tengo que demostrarle efectivamente al juez cuánto es mi lucro cesante. Para eso yo tengo que hacer ticket factura. ¿Qué diferencia hay entre el lucro cesante y la pérdida de chance? Que la pérdida de chance es una presunción de lo que podría hacer alguien en el futuro, por ejemplo. Claro, pero en el caso del taxista, que vos tenés que acreditar efectivamente cuál fue la pérdida. Por ejemplo, él tenía un viaje programado, póngalo usted. Sí. Con el taxi. Claro. ¿Y si él acredita eso? Si él acredita, va a tener que pagarle lo que él hubiese ganado. Claro. Por eso vos tenés que demostrar cuál era el negocio que vos habías hecho o que estabas por hacer. Y no te pagan casi siempre cuando vos estabas por hacer un negocio. La frustración del negocio. Esto ya va casi como pérdida de chance. ¿Sí? Estaba programado el lucro cesante. Exactamente. Si él hacía o solía hacer 2 viajes a, no sé, Foz de Iguazú por mes o lo que sea, es una posibilidad que él perdió, pero no es algo que estaba programado, que no estaba pactado. Claro. Eso es la ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. En la pérdida de chance yo presumo que
Este hombre, ¿sí?, viene Héctor Perucci 2 veces al año a Misiones y se va con mi taxi encubierto a Asunción, ¿sí?, a la fiesta de los casinos, con el profesor y la profesora de la fundación. Entonces, una persona que 2 veces al año, y dice el taxista, yo en ese viaje gano 5.500 pesos. Porque yo voy, le espero y le traigo a los 3. Viene 2 veces al año. Y ya ahora está por venir en junio y mi auto se rompió. Pero usted tiene el contrato hecho, ya le avisó que va a ir no me avisó, pero yo sé, porque hace 5 años que los profesores están yendo y van conmigo. No hay contrato, no hay lucro cesante. Porque él no acredita que sea seguro ese ingreso, porque puede ser que haya venido enfermo y no esté ahí. O la profesora. Si demuestra que en un periodo. Entonces, él presume que ese viaje lo va a tener. Eso usted está diciendo por 30 días. Si es más, el mismo sistema se va a Claro, quitar. por el tiempo que él deje de percibirlo. Claro, él calcula 30 días al abrirlo al auto. La pérdida de chance no hay tiempo. No hay tiempo. Suponete que en un accidente de tránsito, que Dios no permita, le partan las 2 piernas a Messi. ¿Cuánto tiempo de jugador le queda de acá hasta que se jubile? Esa es la pérdida. ¿Cuánto? Esa sería la pérdida de chance. Claro. Lo que él tendría que ver es venir, señor contador, traerme todos los contratos que tiene Messi. Contrato con el Barcelona, con Adidas, con Nike, con Gatorade, con todas las marcas que él tiene contrato. Esta plata va a perder porque no va a poder seguir haciendo la publicidad. Esta plata va a perder porque él tiene esta publicidad para el Mundial. Cuando él esté jugando, él tiene que levantarse la camiseta y dice Nike. Acá tiene que usar el botín de Adidas durante todos los partidos. Que si llega a la final, tiene que ponerse tal cosa. Millones de euros. Tiqui, 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 contador, con la calculadora, los montos de los contratos. El abogado lucro cesante. Y el abogado nada. Y el abogado haciendo el lugar de la bolsa. Y después tenemos la pérdida de chance. Y ahí sale la dignidad majestuosa del contador y del abogado, ¿sí? ¿Cuánto iba a ganar Messi en el Barcelona hasta que se jubile? Porque no tenía ni la intención de soltarlo. Y el otro ni la intención de irse. Oh, lo he hecho vos. Bueno. ¿Cuántos otros contratos podría haber hecho con otras marcas, con otras cosas? Todo puedo presumir. Y puedo presumir en la base de lo que yo ya tengo. Y es mejor porque la base que yo tengo es alta. Yo voy a presumir que por año, por ahora, él va a seguir, de acá a 7 años más, va a seguir ganando lo mismo. Mínimo, si no es más. Claro. Porque seguramente va a quedar como entrenador, como director técnico de Barcelona o algo ahí, que no se va a ir nunca más de ahí. Y sin hablar de la afección moral, psíquica de él, dejarlo como... una cuestión así, ¿no? Eso ya vamos para otro lado. ¿Se entiende la diferencia? Y fíjense que el caso de Messi es fácil. Porque estamos hablando de una persona exitosa. Cuando yo les hablo de un menor de edad, donde la familia tiene puesto todos los sueños, el papá dice, porque mi hijo seguramente iba a ser un médico, porque yo era médico, mi papá era médico, mi abuelo era médico, mi bisabuelo era médico, que atendió en el medio de la selva misionera, en el año 1853. Entonces yo siento que mi hijo iba a ser el mejor médico porque él tenía todo el apoyo mío de mi papá y tenía la clínica y tenía esto, que ella está bien. Era una estudiante, creo que se había caído el ascensor
El caso de Rosana Vega, que muchas veces lo vimos, que lo estuve buscando anoche para traerle, porque siempre lo veo porque me parece muy interesante. El fallo es Rosana Vega, la causa es Rosana Vega contra la UBA, Universidad de Buenos Aires, y otros sobre daños y perjuicios. Yo lo tengo, ahora lo voy a buscar, el precrédito que hagamos lo voy a buscar. En ese fallo, que es viejo, creo que es del año 2007, si no me equivoco, por ahí, el juez ya le dio pérdida de chance a esta chica que cayó por el ascensor, que estaba en tercer año de medicina. ¿Qué dijo? La chica tiene excelentes notas, es muy aplicada para el estudio, la madre lo acreditó, los profesores dieron fe, cumplidora, no falta, rajatabla, excelentes notas, miren los promedios de la UBA, que no era tan fácil. Entonces dijo, esta chica, ¿sí?, tenía por delante una excelente carrera, porque presumo que si es buen estudiante va a ser una excelente profesional, porque va a ser aplicada en el ejercicio de la profesión. La madre cobra pérdida de chance, ¿sí?, porque la chica murió. ¿Por qué la mamá cobra pérdida de chance? Imagínense, si la hija era una buena profesional, ¿qué implica? Que la madre se iba a beneficiar económicamente de la evolución profesional de su hija. No eran altos los montos en ese entonces, porque igual los montos, o sea, si vamos a ir nosotros con el valor de nuestra plata en Argentina, que se fue perdiendo tanto, para ese entonces sí era mucha plata, ¿sí? Y encima el juez, para reafirmar bien el concepto de su presunción, le niega al papá la pérdida de chance. Y le dice que el padre, que no le ayudó a su hija a estudiar hasta ese entonces, no puede pretender que su hija lo ayude o beneficiarse del éxito de su hija cuando sea grande. Fíjense lo que dice el juez en una sentencia que recorrió en Argentina, que se estudia en los padres estaban separados, demandaron por diferentes abogados, se acumularon las causas y sí le dieron daño psicológico, porque el padre tuvo una afección, sí, se acreditó, sí sufrió por el fallecimiento de la hija, pero el juez no le permitió la pérdida de chance. O sea, él no puede presumir. La mamá sí, porque la madre era la que levantaba, la que le aguantaba, la que llevaba, la que le pagaba, la que... Entonces la madre que le acompañaba a su hija. ¿Sí? Un caso triste porque fue resonante en esa época y siempre le toca parecer a la que es buena persona. En realidad todos cuando nos morimos somos tan buenas la profesora. Pero después resulta que era buena, ¿viste? No, pero ese fue un caso ejemplar. Entonces el código ya se estaba quedando atrás y agregó la pérdida de chance. El daño moral sigue siendo lo mismo, lo define de la misma forma, que es la afección a la tranquilidad del espíritu. Eso es el daño moral. Afectar la tranquilidad del espíritu, más allá de lo que puede llegar a sufrir una persona normal por una circunstancia. Le voy a dar un ejemplo. Si te someten a juicio, no es daño moral. Por más que vos hayas ganado el juicio. Si alguien me hace un juicio a mí, supónganse por mala praxis, y yo gano el juicio, yo no le puedo demandar a él por daño moral porque él me hizo un juicio, porque yo sufrí mientras yo tenía ese juicio, porque iba a perder mi matrícula. No.
porque es una afección normal a que está sujeto a todo lo que pasa con un juicio. Es un poquito más allá, es un sufrimiento, ¿sí? Una intranquilidad, nervios constantes, ¿sí? Que se puede probar si yo quiero demostrarlo y tomarme el trabajo de evaluarlo en dinero, ¿sí? Pero también se puede presumir. Doy un ejemplo de que se puede presumir. No debe probarse efectivamente como el daño emergente y lucro cesante. El daño emergente y lucro cesante no se presumen. Tienen que acreditarse efectivamente los perjuicios. ¿Vieron cuando hablamos daños y perjuicios? ¿Viste que dicen así los juicios? Bueno, esos perjuicios, esos menoscabos yo los tengo que demostrar. El daño moral, como en el caso de la pérdida de un hijo para una madre, ¿sí? ¿Qué prueba yo puedo presentar para demostrar que yo sufrí? Testigos que digan que yo estaba sufriendo, yo creo que después no le hace falta. Son contados en la mano los casos que una madre no sufre la pérdida de un hijo. Entonces, el juez presume que existió ese daño moral, ese sufrimiento. Lo que sí yo puedo acreditar que ese sufrimiento, esa intranquilidad, me causó un daño psicológico, psíquico, de carácter permanente. ¿Qué significa? Que lo voy a tener de por vida, que no me voy a recuperar, que voy a necesitar tratamiento continuo para estar o moverme en mi vida. El daño moral siempre es temporal. El daño moral es una afección que puede darse en el momento del hecho, en las circunstancias que se produce el hecho, o puede darse después, pero por un periodo. Cuando la cuestión se resuelve o transcurrido un tiempo pasa. Cuando se mantiene una afección permanente, ese es el daño psíquico o psicológico que se indemniza separado del daño moral. Los jueces hacen pagar daño psicológico separado del moral. ¿Sí? El daño moral no implica afección psicológica, ¿sí? Que a mí me quede depresión. Yo pude haber sufrido un daño moral, una preocupación, que yo no dormía en la noche, que tenía que tomar ansiolítico, que tenía malestares a causa de los nervios, estaba con vómitos, que me produjo una gastritis, una angustia, ¿sí? Pero pasó. Cuando se produce la enfermedad psicológica, psíquica, yo ya puedo acreditar una. ¿Qué pasa cuando me queda a mí una afección permanente de la psicológica? ¿Qué yo tengo? Se transforma en una incapacidad. El daño, al ser permanente, yo lo acredito como una incapacidad. Disminuye mi capacidad, ¿sí? Para, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito familiar, ya sea en mis relaciones afectivas, ya sea en el, ¿sí? Por ejemplo, que haya sido, ¿vieron esos casos que a veces se ven de violaciones entre muchas personas, con agresiones, ¿sí? Con lesiones gravísimas en el físico, como por ejemplo el caso de la nenita de Pozo Azul, ¿sí? Ahí nosotros se puede acreditar que queda un daño psicológico de tipo permanente, ojalá que no, Dios no permita, pero que queda una afección psicológica de tipo permanente, por ende te queda, en este caso recomendaría, en el caso del juicio, ¿sí?
una junta de especialistas, de psicólogos y psiquiatras, a los fines de que puedan determinar en base al seguimiento de la persona, no en una reunión, en un encuentro, sino que en un seguimiento, ¿sí?, determinar el grado de incapacidad con el que quedó esa persona. Y ahí yo ya voy a tener, ¿sí?, 5 indemnizaciones. Daño emergente si existió, lucro cesante si existió, daño moral, pérdida de chance y daño psíquico o psicológico. ¿Ok? Vuelvo a repetir, no está legislado, pero es pagado, condenado por los jueces porque es considerado un tipo de daño independiente por la doctrina. Hace más de 15 años que se paga, igual que la pérdida de chance. Y por último tenemos el daño estético. ¿Sí? El daño estético, vieron que la palabra nos hace pensar que es el daño que sufren los lindos, ¿sí?, las modelos, los actores, pero no. ¿Sí? El daño estético son defectos, ¿sí?, físicos, ya sean lesiones, cicatrices, chance era modelo. también, ese es un caso fácil de interpretar porque va a ser mayor el dinero, ¿sí? Ese va a reforzar la pérdida de chance, pero una persona común y corriente, si yo tengo un accidente y me tienen que cortar el pie y yo voy a usar un pie de madera el resto de mi vida, o plástico el resto de mi vida, por más que yo no soy hermosa, no soy una modelo, a mí me dejaste encima que me dejaste una incapacidad, me dejaste un defecto físico, ¿sí?, que a mí me hace sentir mal. Puede ser que yo haya hecho tratamiento y que yo me acepte como yo soy y la madre coche sea muy feliz, pero el defecto me quedó. Lo mismo una cicatriz. Esos casos de violencia de género, por ejemplo, que tengan ácido en la cara a la mujer o que le prenden fuego. Exactamente. No hace falta de que yo sea una belleza para que a mí me paguen el daño estético. A cualquier persona que sufra una cicatriz, una disminución, algo que sea visible o no visible. No, pero usted, esa quemadura en la panza no se le nota. Mire, yo le estoy mirando y usted es una chica hermosa. Yo no sé que usted tiene una cicatriz, bueno, pero yo cuando yo me veo me siento mal. Cuando yo me baño y me toco me siento mal. Corresponde el daño estético. Por supuesto, será más si estamos hablando de un actor, de una modelo o lo que fuere, ¿sí? El daño estético cobrado, ¿sí?, cobrado es una suma de dinero distinta del daño emergente. ¿Por qué? Porque yo puedo al juez decirle, yo tuve que pagar 200.000 pesos para reconstruirme la quemadura con ácido de cara. ¿Sí? Yo pagué. Entonces, la devolución de ese dinero entra como daño emergente, pero no quita que yo pueda reclamar el daño estético. Si a mí no me quedó nada, quedé tal cual yo estaba antes, perfecto, pero me quedó una marquita, miren, acá, esto acá, es por eso. Yo me hice la cirugía, no está como está en la foto, pero yo tengo la marca acá. ¿Sí? Y se indemniza aparte. No está regulado, no admite, o sea, la ley no prohíbe otros tipos de daño que los que están regulados. Por ende, los jueces sí pueden seguir otorgando este tipo de indemnización. ¿Estamos? Igual que otros derechos también, ¿no es cierto? Yo eso necesito que ustedes anoten qué se presume y qué no se presume, y qué se puede o no presumir. ¿Sí? Es importante, porque
cuando tengamos que resolver alguna cuestión o algún caso, se nos va a plantear eso. ¿Sí? Yo le voy a dar un caso, ¿sí? Después le voy a subir a la plataforma un caso, que pasó, una situación, y ustedes van a tener que decir, en este caso, ¿qué le podría corresponder a esta persona? ¿Qué cosas se pueden demostrar y qué cuestiones se pueden presumir? ¿Sí? Hay veces que se presumen cosas que se pueden probar. Por ejemplo, el daño moral yo lo puedo probar con un psicólogo, un informe psicológico o de un grupo. Siempre es mejor tener mínimo 2 o 3, ¿sí? Que sea una junta, le da más peso al informe. ¿Por qué? Porque después me surge la posibilidad de que me impugnen por el hecho de que está comprendida la generalidad de la ley, porque es la prima o la psicóloga es la amiga, porque yo le vi una vez en un cumpleaños y estaba ella, había 200 personas y también estaba la psicóloga. Entonces yo prefiero siempre que sean mínimo 3 los que evalúen la persona, ¿sí? Por supuesto, esos gastos corren con quien ofrece la prueba. Si yo ofrezco como prueba daño moral una junta, un informe de una junta, por supuesto la persona no ven por separado 2 o 3 médicos, pero después juntos hacen la evaluación. Entonces yo tengo que pagar eso. Después, cuando se le condena en costas, ¿sí? La otra persona hace el pago, ¿sí? De las costas, y de ahí yo puedo solicitar que se me reintegre lo que yo pagué, pero al principio pago yo, ¿sí? Seguimos con el otro elemento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se están aburriendo? ¿Algún elemento? El segundo elemento es la antijuricidad. ¿Qué quieren? ¿Que hagamos de corrido y terminemos un ratito antes? No muy antes, pero un ratito antes. ¿O que hagamos un recreo? Elijan ustedes. Retiro de mate. No, pido mate. Preparen. Yo que tengo un calor espectacular que Bueno, la antijuricidad, ¿sí? La antijuricidad, y esto es interesante como lo plantea la ley, dice que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Cualquier acción o omisión no justificada que causa un daño será antijurídica, con lo que para que se configure este presupuesto basta con que se viole el deber general de no dañar a otro. Acá la ley lo pone expresamente. ¿Cuáles eran los principios que regulan la responsabilidad civil? Que siempre regularon históricamente. El principio de no dañar y el principio que dice que nadie está obligado a soportar un daño injustamente causado, ¿sí? Cuando hablamos de injustamente causado, hacemos referencia a que no está justificado, ¿sí? Lo que hace el Código Civil es manifestar por escrito este principio. ¿Qué significa? Que mi conducta, quizás para la ley, ¿sí?, no sea antijurídica en relación a que no se viola ninguna norma, pero hay una persona dañada, ¿sí? Hay algo dañado, un objeto, algo que es propiedad ajena, ¿sí?, un animal, lo que fuere, que se dañó. Entonces yo, por más que obré quizás bien, ¿sí?, dañé, tengo que pagar, ¿sí? Yo siempre doy como ejemplo, un ejemplo tonto del Mercedes-Benz, ¿sí? Siempre me compro un Mercedes-Benz 0 kilómetros, que hice el curso de manejo, saqué 100 puntos, me fui, hice la prueba de manejo allá en la municipalidad, que es una prueba diabólica, ¿sí?, que para las mujeres la mayoría les cuesta un huevo, si son mayor, ¿viste? Las mujeres grandes les cuesta un montón pasar la prueba donde le hacen parar la subida, que para que arranquen. Dios mío, te digo, mamá, sacar el pie del embrague y meter una acelerador para que suba, o si se te para, sonaste. Entonces yo le digo, yo hice todo eso, tengo mi carnet, me pongo mi cinturón y voy a pasear a 30
ahorita por la Costanera con mi Mercedes. Veo de lejos que veo una viejita que está empezando a cruzar el peatonal y la viejita empieza a dudar que se cruza, que no se cruza. Y yo de lejos ya le hago la señal que pase. Me voy acercando, como voy a 30, no me voy a venir frenando de 2 cuadras, voy a frenar más cerca, no frena, le mato la vida. No necesito mucho, sino que le choqué a 30 y murió. ¿Tengo que indemnizar por la muerte de la viejita? A los nietos que vivían de la cantada del tango de la abuelita. Sí, nosotros ya lo sabemos, o sea, ya pasamos todo. Ese es un ejemplo de lo que nos dice hoy el código. Obraste bien, cumpliste todas las normas legales, lo hiciste con prudencia, lo hiciste con todas las diligencias, pero el resultado fue daño. El típico del chavo fue sin querer queriendo. No revisó los tratamientos. Entonces, ¿quién va a presumir que si me compro un Mercedes importado que me sale 1.200.000 pesos no anda el freno? O no va a fallar el freno, o que tenía un mecanismo especial que no estaba señalizado para frenar. Yo dije, se lo juro. Pero para que se entienda que por más que yo haga las cosas bien, si hay un daño yo tengo que pagar, porque violo el principio general. ¿Sí? Este principio general se volvió norma escrita desde la incorporación del código. Entonces, no es que vamos a zafar. ¿Sí? El tercer elemento, no hay mucho más que decir en el anexo de causalidad. Ojo, que si en la antijuricidad, si esa conducta que yo tuve antijurídica, sí es una conducta tipificada en el Código Penal, me va a ir dando lugar a las diferentes responsabilidades. En principio el daño me hace ya nacer la responsabilidad civil. Después deberé analizar si esa conducta impactó en una norma penal, ¿sí? Es típica, entonces voy a tener responsabilidad de tipo penal o administrativa, ¿sí? Si hay una norma de tipo administrativa que me esté regulando en ese momento, ¿sí? Pero en principio sí o sí civil, ¿sí? Y después tenemos el nexo de causalidad, ¿sí? Que dice la norma, que antes se deducía, son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño, excepto disposición legal en contrario. Se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. ¿Sí? Tiene dos partes este artículo, que es importante señalar. Primero, el nexo de causalidad. ¿Sí? En el caso de Lozano Vega, que lo vimos, que comentamos al principio, en ese caso lo que discutió la compañía aseguradora, que fue la condenada a pagar, era el nexo de causalidad. La base de la discusión fue el nexo de causalidad. La compañía aseguradora decía: no existe nexo de causalidad entre la detención del ascensor y el resultado muerte de la chica. ¿Sí? Nadie muere porque se detenga un ascensor. La conducta prudente de la persona que se encuentra adentro es accionar los métodos de alarma y esperar a ser rescatada del ascensor. Entonces dice, si eso es lo normal, se deduce o se presume, porque no hay prueba de lo que pasó en el periodo de que supuestamente no funcionó el ascensor y que murió la chica, que eran más o menos 3 horas. ¿Sí? Entonces dice, lo que yo puedo presumir, dice la compañía aseguradora, lo que se debiera presumir, que la chica en una conducta temeraria intentó saltar y salir del ascensor cayendo por
estaba teniendo entre el segundo y el tercer piso. Entonces ella intentó, abrió las puertas, porque era ese que se corren así, abrió la puerta, intentó salir y cae abajo. Una vez que cae en la fosa del ascensor, que es el espacio entre el último piso donde se detiene, ¿sí? que no sé cuánto tendrá de profundidad, que es para arreglar, que se puede meter abajo y todo, ahí cayó. Luego el ascensor se accionó de nuevo, volvió a funcionar, siguió subiendo y bajando y nadie se dio cuenta que la chica estaba ahí. Así que murió cuando cayó. Entonces, dice, no hay nexo de causalidad, nunca hubiese muerto si hubiese esperado. Y el juez, viendo el caso y las pruebas que se fueron produciendo, que fueron varias, pero el fallo se basó mucho en presoluciones, eso es cierto, no es común. El juez dice, espere, si vamos a presumir, no vamos a presumir lo que haría una persona temeraria, vamos a presumir lo que haría una persona normal. Hay nexo de causalidad, porque el ascensor se detuvo, la chica sonó la alarma no se oía afuera, en el lugar, se oía solamente desde la sala de máquinas en el ascensor. O sea, si no había una persona sentada en la sala de máquinas, no se hubiese escuchado, como no se escuchó, que se accionó la alarma. Y como el periodo aproximado de que la chica estuvo dentro del ascensor fueron 3 horas, y contando que al otro día había suelto y que después venía el fin de semana largo, no se iba a quedar 4 días encerrada en el ascensor. Entonces dice, pues yo presumo que accionó la alarma, gritó o pidió auxilio y al no ser rescatada intentó salir encontrando la muerte por su propio médico. Entonces le cambia, le vira la tortilla. Lo que dijo le viró así, con una calidad. Es todo lo contrario. Si vamos a presumir lo que haría una persona normal, no que haría un temerario. Porque estamos hablando de una chica normal que no sufre ningún daño psicológico, que no tiene claustrofobia, no tiene ninguna enfermedad. Entonces vamos a presumir que hizo lo que haría una persona normal. Esas son las presunciones. Ese es el nivel de presunción. Si estamos hablando de cuestiones civiles, comerciales, de dinero, de negocio, se presume siempre en base a lo que haría una buena persona de negocios, una persona prudente en los negocios. Y cuando estamos hablando de los ciudadanos, de los particulares, cuando se hacen las presunciones, se presume conforme a lo que haría un buen padre de familia, una buena madre de familia. ¿Sí? Un acto normal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en base a eso, el juez dedujo que sí había nexo de causalidad entre la detención del accidente y la muerte de la chica. Otro de los casos donde siempre se discute el nexo de causalidad es en el caso de los accidentes en cadena. ¿Sí? Yo cuando soy el primero o estoy en el medio, generalmente no vi o no pude percibir cómo inició el accidente o el siniestro. Entonces me veo en la necesidad de cuando demando y tengo que acreditar el nexo de causalidad entre el accidente sufrido y mi conducta desplegada, demostrar que no había nexo de causalidad, que mi accionar nunca pudo haber producido tal resultado. Hay otro caso también que se analizaba antes en los cursos del productor, por ahí lo que hicieron hace muchos años atrás, el caso había un caso de choque en cadena, donde un hombre estaba estacionado a la espera de la habilitación del semáforo en un cruce de calles comunes, ¿sí? En un momento dado, que no era una superficie plana, pasa una moto, ¿sí? Y el hombre siente un
embiste a la moto. El de la moto y el abogado de la moto le demandan al dueño del vehículo. Y el dueño del vehículo dice, no hay nexo de causalidad entre mi conducta de estar esperando la habilitación del semáforo y el resultado de las lesiones gravísimas que sufrió este motociclista y el daño en su moto. Yo nunca pude haber causado ese daño porque yo estaba estacionado, parado, esperando que me habilite el semáforo. Yo no estaba en movimiento. Hubo una fuerza extraña en mi vehículo que me impulsó. Claro, había chocado como 4. Y cuando vos estás parado y ves que hay 1, 2, 3 parados, bueno, estás mirando en el espejito a ver qué pasa atrás. Esperando que te habilite el semáforo. Sí, estamos todos así, cuando te apaga el rojo y ya estamos saliendo. Estaba en rojo. El de la moto le demanda solamente el primero. El primero acredita que no hubo nexo de causalidad, alegando que su vehículo fue un cuerpo inerte desplazado por la fuerza de un choque que sufrió atrás, de un choque en cadena. Viendo las pericias, ¿sí?, se determinó que fueron 4 vehículos los que fueron desplazados por un quinto, que no se dio cuenta que estaban todos frenados, parados en el semáforo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Choca al cuarto, el cuarto al tercero, pues, y como no era una calle muy ancha, cuando el segundo choca al primero, el auto se impulsa y ya da justo para que la agarre. Que venía, y como venía a velocidad, más o menos, que cuando venía en la moto, porque viene en la moto ya impulsado para cruzarle, si le toca, le vuela. Entonces, ahí se acreditó la falta de nexo de causalidad, pierde el motociclista el juicio, queda con la pierna rota sin indemnización y zafa de sujeto y su compañía aseguradora. Que en ese caso tendría que haberse demandado a todos los que participaron, ¿sí? En ese caso, cada uno debe acreditar la causal de exclusión de responsabilidad. No, yo no tengo la culpa porque yo estaba parado, frenado y fulano me chocó. No, yo no tuve la culpa hasta llegar al quien no puede acreditar una exhibición de responsabilidad. Y ese es el que tiene que pagar. Pero eso se hace solamente en el juicio. Si vos no demandaste a todos, el abogado, el juez no puede demandar por vos, por ende perdiste. Cuando terminó el juicio ya había pasado el plazo de prescripción, entonces no podía demandar más. Ahí estuvo mal el abogado, ¿no? Ahí estuvo mal el abogado. Sí, él le puede repetir con el mismo juicio. Uno como abogado tiene que tratar de más o menos investigar el hecho antes de entablar la demanda, ¿sí? Después la segunda parte de este artículo habla de las consecuencias que se pagan, ¿sí? Las consecuencias que se pagan o que deben pagarse o indemnizarse cuando se produce el daño, ¿sí? O sea, las consecuencias producidas por el hecho. Habla de las inmediatas, que como le dije son las que ocurren en el mismo momento, son las que se producen en el mismo momento del hecho. Si me chocan el auto, lo inmediato es que me rompieron la pierna, que el auto se destrozó, que se rompieron los cristales, que mi hijo se cortó, que esas son las consecuencias inmediatas, lo que se puede determinar en un momento prudente en el accidente o luego del accidente, ¿sí? Las mediatas son las que surgen a un tiempo prudencial, ¿sí? Pero las mediatas tienen que ser previsibles. Es decir, si yo me rompí la pierna, es previsible de que yo tenga que hacer kinesiología por, supóngate, 30 días. Por el grado de daño que sufrió en la pierna, él puede presumirse, si el médico puede presumir, no, que esta persona va a necesitar tratamiento de tanto tiempo, ¿sí? Que puede aparecer otras cosas, sobre todo cuando hubieron daños cerebrales o cuestiones de ese tipo, accidentes graves, ahí ya puede decir, mira, que puede aparecer esto o puede aparecer aquello, ¿sí? Y las consecuencias casuales son aquellas que pueden o no, que
se produzcan. ¿Sí? Y ahí está el tema. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de tumores que aparecen en la cabeza luego de un accidente, ¿sí? Que le quedó un coagulito de sangre, ese coagulito de sangre se descompuso, se activó un cáncer y ahora tiene un tumor cancerígeno en el cerebro. Estas cuestiones surgen ya mucho tiempo después, generalmente nunca se indemnizan porque surgen después del plazo de prescripción. ¿Sí? Si se pueden detectar antes y no se demandó todavía, la puedo reclamar. Tendré que demostrarlo, ¿sí? Con pruebas de que es una consecuencia casual, ¿sí? Y que deviene del accidente. Ese es el problema. Demostrar que se produjo a causa del accidente, ¿sí? Y que no, porque seguramente la otra parte me va a decir, no, que ya tenía. Como el papá tuvo y la mamá tuvo, era muy probable que él tenga. Entonces, con accidente o sin accidente, tal persona pudo haber tenido perfectamente cáncer. ¿Me entienden? Es muy difícil esas consecuencias y es muy difícil porque nos corre por detrás del plazo de prescripción. Cuando vienen esos casos de los accidentes que corren los abogados al hospital, bueno, ese es el error más grave. ¿Por qué? La compañía aseguradora, cuando se producen accidentes de este tipo donde hay daños, quizás las consecuencias inmediatas son las más caras. ¿Sí? Cuando se le hace una cirugía, se le pone una prótesis y la persona no queda bien, sufre una infección, termina muriendo. Entonces, ¿qué hacen las compañías de seguridad? Mandan a sus gestores o a sus abogados para generar automáticamente un acuerdo, ¿sí? Para pagarle ya el monto del daño sufrido. Le paga el daño emergente y las consecuencias inmediatas. Entonces, la persona que sufrió el accidente, ¿por qué? Porque se cayó, porque estaba rota la garganta del colectivo y se golpeó la cabeza y tuvo tal cosa. Como es una persona humilde que no va a poder ir a trabajar y si no va a ir a trabajar no cobra y si no los chicos no comen, ¿qué va a hacer? Va a aceptar el dinero. Y ese es el negocio. Entonces, cuando hay casos de este tipo, yo siempre le digo a la persona, nosotros no sabemos qué vamos a necesitar después. Si usted sufrió tantos daños, nosotros no sabemos si después le van a amputar la piel y vamos a necesitar, porque su pierna está destrozada, no sabemos si le van a tener que amputar la pierna y necesita una prótesis de pierna, vale 350.000 pesos, si no es más. Entras a la refacción de la casa que puedan llegar a necesitar si quedan en la rueda después de... Entonces, bueno, señora, trataremos de... Por eso los abogados, los grandes estudios de abogados suelen tomar estos casos, porque estos casos son graves, ¿sí? Y son caros. ¿Por qué? Porque tu cliente, vos tenés que tratar de que no acuerde ya por los 70.000 pesos que le quiere pagar, los 100.000 que le puede pagar, porque vos estás sabiendo que por ahí te tiene que pagar 3 millones de los 10. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hace el abogado? Banca al cliente. Después cobra un horario y le pide que le devuelvan lo que le fue prestando. Pero el cliente está tranquilo en su casa porque su hijo está yendo a la escuela, está comiendo, su trabajo no importa, etcétera, etcétera, y está bancando. ¿Sí? Lo mismo los tratamientos médicos. Dicen, no, porque yo en el juicio vamos a esperar que a vos te den el alta, que vos estés recuperado, y a veces tenés que esperar un año y medio. Y a veces te corre, necesitas esperar más tiempo, pero por la prescripción no vas a tener que ganar. Entonces ahí ya le agregas las consecuencias causales que los médicos están previendo. Tu equipo médico está previendo que puede llegar a que suceda, porque no se está recuperando. ¿Entienden? Así funciona realmente. Así debería funcionar. ¿Alguna pregunta acá? ¿Anda el patio? Tiene... Never. No. Está mezquinando. Está mezquinando. Ahora voy a mezquinar la Vamos a otra. cortar tomates de ahí. Eso es un daño. Daño Esto es pérdida al de... espíritu. Claro.
¿Cierto? Una ficción en el ¿Te quinto. animas a hacer? Porque a mí me sale de... Sí, no tengo Cualquier palabra, cualquier forma de... El otro de los elementos, el cuarto, sí, vamos a esperar un ratito. Esta parte igual ella ya sabe todo. Pues ya estamos ya encaminados, pero lo vamos a hacer para recordar, para ir a la base. Y me dice que aprobaron solo el 40% de los chicos del examen antes de hacer. No supe que rindieron. Sí, Ahí en el... sí, que fue la fecha del examen, que vinieron a tomar el examen. No supe. Pues cambiaron las Yo preguntas. tengo un julio recién clase. Cambiaron las preguntas. No, pero no los que rindieron ahora, sino los que tenían ya habían aprobado el curso acá y tenían que retirar el curso, que venían a tomar. Cambiaron las preguntas, 600 preguntas nuevas. Así que preguntaron, el 60% lo... Pero igual siempre es poco el... No, pero acá en serio siempre aprobaban más. Pero fue igual, les comentaba a la chica que fue así en todo el país. Y que ahora tienen un sistema aleatorio porque de esas preguntas, viste que antes eran 4 exámenes que iban tomando por el país y entre todos nos comunicamos. Si ya tomó en La Plata un examen, ese acá no iba a tocar, si tomaba con el otro en Formosa, bueno, y uno iba previendo de cuál de los modelos de examen te iba a tocar. Y ahora no, ahora dice que es por un sistema aleatorio y ni siquiera los profesores saben cuál le va a tocar en el momento del examen. Para que se evite justamente eso. Antes estudiaban las preguntas que estaban, que eran 400, 300 personas. Era más fácil. Ya han sido todas preguntas nuevas. Pero no puede variar de 600 preguntas. Capaz la forma de redacción, Claro, sí. porque la esencia y algunas cuestiones que son esenciales que se tienen que saber sí o sí se mantienen. Pasa que era la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, era la misma redacción. Y el que estudia así, vos le cambias una palabra, chao. Si vos estudiás medio personal la pregunta, bueno, tenés posibilidad, pero hay algunos que estudian... Además se puso muy de moda lo que es seguros. Muy de moda. Por un lado está bueno porque se amplía un conocimiento a muchas personas, pero por otro lado el que quiere incursionar en lo económico es compartido la torta, por así decirlo. Exactamente, la torta se vuelve cada vez más chica. Como todo. No, Pero hay de lo un que- auge. Pero de todos los que se reciben y eso no sé si llegará al 60% de los que realmente comienzan a trabajar. ¿Cómo que? De todos los que estudian o rinden, no necesariamente hacen la matrícula, por ejemplo. No, sí. ¿En qué número más o menos están de matrícula? Ni idea. Sé que a nivel país creo que son 29.000 matriculados o asociados. No sé si asociados o matriculados, pero matriculados no se llaman asociados. Porque en realidad se ingresa mucho en las grandes ciudades y acá. Por ahí, El problema que tenemos son las grandes competencias, los grandes bloques que la gente va ahí. Es bastante difícil para el que recién empieza, que no tiene la base. Es bastante difícil. Sí. Pero no hay que moverse, buscar gente. Yo tengo algunos que se mueven, que buscaron su gente, que pusieron después su oficinita, que algunos están medio en los barrios, mueven. Yo, por ejemplo, cuando entré a contratar seguro a mi auto, tenía un alumno mío que me atendió, profe, y yo le pedí, le dije, dame el más barato ese Cuando siempre discutimos eso. Es para pasar el control, decirle. Es para pasar el control. Y se mató de risa y estaba trabajando bien. Busca cómo hacer, tiene formularios, tiene también fotocopias, tiene poniendo distintas más compañías, tiene muchas cosas. Bueno. Ya tiene los turnos ANSES, por ejemplo,
y cuestiones así, que donde la gente, bueno, puede ir. Lo que funciona también en los pueblos. En los pueblos también funciona eso. ¿Sí? Entonces, la gente entra por una cosa y sale. el tema de la carpeta, bueno, sí se necesita hoy por hoy, pero tiene también señalizado y te explica dónde tenés que ir, qué tenés que hacer. Si tenés un siniestro, no vengas acá, andá a tal lugar, allá, lleva tal cosa y tal otra. O sea, hay que... Está presente. Hay que bañarse. Procurar. ¿Sí? Bueno, el último elemento es el factor de atribución. Cuando tenemos determinado que existió un daño, ¿Qué así de costado? ¿Qué así de costado? Ah, sí, es al revés, perdón. Como el baño. No le está diciendo, perdón. Así no va a andar. Ah, dale, dale. Wow. Así. Entonces, cuando ya tenemos determinado el daño, que fue antijurídico, que hubo una violación al principio de daño dañar, que hubo un nexo de causalidad entre la conducta del sujeto y el daño causado, nos falta determinar, por último, cómo se le atribuye a este la responsabilidad. ¿Sí? Es la forma o el motivo por el cual se lo hace responsable. ¿Sí? Se lo puede hacer responsable objetivamente o subjetivamente. Esto es fácil. Cuando hablamos de la responsabilidad subjetiva o el factor de atribución subjetivo, es cuando se mira la conducta del sujeto y se distingue si ha obrado con dolo o con culpa. ¿Sí? Con dolo o con culpa. ¿A qué se refiere el dolo? Eso es fácil. Ahora díganme. Si no me caso yo. ¿Qué era el dolo? La intención. La intención de causar el daño. ¿Sí? La intención. Y ahí es peligroso, porque si hubo intención de causar el daño y tipifica un delito, por ejemplo, el delito de lesiones graves, gravísimas o leves, ahí la compañía aseguradora dice, yo no aseguro el resultado del daño. Yo no, acciones que sean voluntarias, que sean dolosas, entonces queda fuera la cobertura, pero la persona sigue siendo responsable. ¿Sí? En cambio la culpa sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no acciono con dolo, seguramente accioné con culpa. ¿Sí? Porque si accioné con culpa, ¿sí? Es porque no hice algo bien, no cumplí con las diligencias necesarias para las circunstancias. Obrar con culpa implica negligencia, imprudencia, ¿sí? ¿Sí? Impericia. ¿Sí? Impericia. En el Código Civil y Comercial viejo teníamos la falta de ciencia. ¿Sí? Ahora lo redondearon en la impericia. ¿Sí? Cuando hablamos de la negligencia, es cuando una persona no cumple o no realiza los actos necesarios, ¿sí?, para que el resultado dañoso no se produzca. ¿Sí? O sea, es hacer de menos de lo que debería ser una persona, ¿sí?, conforme a las circunstancias. ¿Sí? La mayoría de las veces se producen acciones por negligencia, sobre todo en los profesionales, porque no hacen lo que tenían que haber hecho. La imprudencia es lo contrario. Es cuando la persona obra de más, obra apresurado, exagerado, ¿sí?, sin prever las consecuencias. ¿Sí? Es decir, cuando hace en demasía, hace de más y eso causa
un perjuicio.